Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Y hoy les quería hablar acerca de lo más importante en este mundo, lo más verdadero de ser hijo de Dios, lo cual no importa en otra cosa. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, lo más importante en este mundo, lo que de verdad importa, más que carne, sangre, deseos y pensamientos humanos, es Jesús. No hay mayor importancia. Incluso la Biblia, la letra, está escrito y dice, porque la letra escrita, letra mata, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, da vida. ¿Quién es el Espíritu? Jesús es el Espíritu por el cual somos salvos. Jesús es nuestra única esperanza de verdad. Jesús es el camino. Si no tenemos a Jesús, no tenemos el camino en nuestro corazón. Arrepentirse de verdad. El Espíritu da vida. Jesús da vida en tu corazón para que tu amor a Dios sea verdadero, para que tu fe en Dios sea verdadera y no de boca ni de oído solamente, para que tu arrepentimiento a Dios sea de espíritu, de verdad, no de letra o de palabra humana muerta. Porque tú puedes decir yo creo en Dios, pero por dentro no crees nada. Por tu boca puedes decir yo amo a Dios, pero por dentro no amas nada de verdad como tienes que amar. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos dicen que aman a Dios, pero se les presentan novias, comedias, trabajos, quehaceres del mundo, y van a ellos y dejan su obra en Dios, aún no siendo la verdadera, pero aún en el nombre de Dios dejan esa obra, porque ellos creen en sus corazones que es de Dios, y es de Dios si ellos lo creen, pero la dejan por otras cosas, y su boca dice que aman al Señor con todas sus fuerzas, pero su alma, su corazón, que es el que presenta la verdad, no demuestra eso en sus obras, porque prefieren lo del mundo. Entonces, no conocen a Dios, no tienen el espíritu de vida en ustedes, son almas muertas, porque el Espíritu es el que da vida. Jesús es el Espíritu uno con el Padre, el que da vida a los hijos de Dios. Entonces, mis amados, solo Jesús es el verdadero camino, la verdadera vida, el único que nos puede salvar de este mundo muerto como hijos de Dios. Y en Dios y en Jesús debemos tenerle a Él, no fijarnos en iglesia que sea o la más verdadera o la más falsa. Todas las iglesias de nada les sirven si no tienen a Jesús en su corazón, si no se han arrepentido total y verdaderamente de sus obras, no de boca, que es fácil decir yo soy arrepentido, pero hoy o mañana sigues haciendo lo mismo, sigues diciendo amarás a tu hermano como a ti mismo.
pero en tu corazón no lo haces. Le dices hermano y lo abrazas y en tu corazón lo aborreces. Entonces, el camino de Dios no es palabra ni letra que puedes leer humanamente, sino espíritu vivo en el Señor para que puedas entender la verdad de esa palabra espiritual. Para cuando te diga el Señor, obedecerás mis mandamientos, tú lo haces de todo corazón, amas de verdad en el espíritu, cumples cada mandamiento como Dios manda. Mueres al pecado como Dios manda, porque dice el Señor que junto con Jesús fuimos crucificados, para ya no vivir más con las obras de la carne, sino junto con Él fuimos muertos en la cruz, donde murió esa carne como humanos, y con Él, junto con Él fuimos resucitados como hijos de Dios en el Espíritu, para ya no vivir más por las obras de la carne, sino por las obras del Espíritu, porque las obras de la carne son manifiestas, pleitos, celos, pleitos y toda obra inicua de las tinieblas, mas las obras del Espíritu son amor, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios, justicia, verdad. ¿En qué estamos viviendo? Somos nacidos nuevamente, muertos en la carne, crucificado la carne en un sacrificio a Dios, y vivos, resucitados como Cristo Jesús, como un nuevo hombre arrepentido de sus pecados, nunca más vuelto a las mismas obras, porque está muerto el viejo hombre, el que sabía esas obras, el que amaba esas obras, murió, ya no existe. Pero el hombre que se arrepiente sin espíritu, sin corazón y sin verdad y sin Dios, que Él es el espíritu que da vida a tu corazón, para que sea verdadero tu arrepentimiento. El que se arrepiente sin Dios no ha sido crucificado, no ha muerto, no ha nacido de nuevo, no ha resucitado como un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y aún ama y desea su corazón y su alma el pecado, viéndolo como algo sublime, viéndolo como algo bueno, como algo que le agrada a su corazón, pero no lo puede hacer porque es cristiano. Pues no lo es. Lo es de palabra, pero de corazón y de hecho y de espíritu no lo es, porque su corazón, su hecho y su espíritu desean ese pecado, desean lo del mundo, y es agradable a su corazón. Mas el que ha nacido nuevamente en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, ama la justicia, aborrece el pecado, aborrece el mundo y lo aborrece de verdad del espíritu, del corazón, de lo más profundo de su ser, porque Jesús está ahí. Él fue engendrado como hijo de Dios por Jesús. Entonces, ¿qué es lo más real? Más que la música, más que iglesia, más que todo, es Dios, es Jesús. Él te hace nacer de nuevo, Él te hace resucitar. Él es el Espíritu que da vida a tu corazón. Él es el Espíritu que le da vida a la palabra que tú lees en la Biblia, a esa letra muerta. Tienes que tener a Jesús, que es la vida, para darle a esa letra que mata sin Jesús. Y el Espíritu le da vida, el Espíritu de Jesús que hay en ti. Porque si tú lees, y les amará el que se arrepintiere por su boca y creyere en su corazón será salvo. Y tú piensas, soy arrepentido, y vuelves a hacer lo mismo, el mismo pecado, y otra vez, y te agrada el pecado, y por eso es tentación para tu corazón. No eres arrepentido, porque no comprendes la palabra con el Espíritu que da vida. Porque una vez que tú tienes el espíritu de arrepentimiento, Jesús viene a ti y Él te enseña la verdad. Y sabes que si no te arrepientes de todo corazón, no solo de boca solamente, no eres salvo. No has tenido ni un nacimiento de nuevo, no has tenido ni un cambio, no has tenido nada. No tienes a Dios en tu corazón, no tienes el camino. Si no tienes el camino, no puedes llegar al cielo. Vas como todo el mundo, junto con la corriente del mundo, que toda va al infierno.
Si no tienes a Jesús, estés en la iglesia satánica, adorando a Satanás, o estés en la iglesia más supuestamente por obras fingidas en carne santa, si no tienes a Jesús, estás en el mismo infierno. Si escuchas la música más santa a los oídos humanos, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, estás igual que el que escucha la música más satánica dedicada al mismo Satanás, en el mismo infierno. Estás en la misma corriente del mundo. Por eso tienes que arrepentirte de todo corazón, ir a Jesús para salvarte. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No es algo metafórico, es algo real, más real que nuestra vida muerta en carne, mucho más real. Jesús es el Espíritu que nos da vida como hijos de Dios, nos vuelve a nuestra casa y reino. No es algo metafórico, que Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Es difícil de entender, mis hermanos. Sin Jesús tienen que tener a Jesús, buscarle, para que entiendan la palabra de verdad. No que se las explique cualquier hombre o cualquiera, sino con Dios. Él es el único que tiene la verdad. Él es el único espíritu que da vida a esa palabra muerta. Todo lo de este mundo es muerto. Esa letra ahí es muerta. El que quiere la transgresiona o la distorsiona a su manera y les dice sus cosas a la manera de ellos, pero no les enseñan el camino de verdad y justicia, que es lo que Jesús predicó. Y su espíritu confirma aquello. El que tiene su espíritu lee esa palabra y confirma que Él predicó justicia, santidad y espíritu, para volver al espíritu, no a la carne. Morir tu carne para volver a ser hijo de Dios, como espíritu de Dios. Hay mucho que explicar, pero pocos que puedan entender. Es un camino largo a Dios, difícil de ir en contra de todo lo del mundo, sin ser tentado, sin ser distraído, y cuando te das cuenta estás peor que el comienzo. Entonces tienes que ir al reino de Dios, no dirigirte donde va todo el mundo. Todo lo que hace el mundo, lo mismo que hace el mundo, se dirigen al mismo lugar. Sin Dios van al mismo infierno. El mundo dice, ya fue condenado. Todos estábamos muertos en pecado, porque un alma no tiene mayor poder que Satanás, que es un espíritu muerto, pero aún es espíritu. Entonces un alma una vez muerta, Satanás la consume, porque no tiene el poder de estar en contra de Satanás, porque es solo un alma, no un espíritu. Entonces Jesús nos vino a librar de esa condenación, que ya estábamos condenados, a darnos su espíritu, para no ser solo almas, sino espíritus, hijos de Dios, vivos por Dios, para poder librarnos de este siglo malo, de este mundo de tinieblas, de esta perdición eterna. Busquen a Jesús, Él es el camino para salir de este mundo muerto. No estemos atrapados en nuestras obras, en carne, sin Dios, alejados de la verdad, ciegos, sintiendo que esta es nuestra tierra, nuestro mundo, nuestro lugar. Volvamos a Dios, necesitamos a Dios. Dios viene pronto. El tiempo es corto. Los últimos tiempos se están cumpliendo. Muchas doctrinas engañosas de almas, de extraterrestres, de maestros, de maestros elevados y ascendidos y dimensiones. Hay dimensiones, pero lo de Dios es lo verdadero. No todas las doctrinas que salen hoy en día, las músicas que salen hoy en día, que toda música, aun siendo la más cristiana que parezca, hasta la más satánica, sin Dios en tu corazón vas al mismo infierno.